Bien, ya la mitad de esta emisión sabatina. Le anticipaba antes de ir a la pausa. Se ha, pues finalmente sacado este dictamen que se someterá al pleno del Poder Legislativo Estatal en torno a las bodas igualitarias, las común y popularmente llamadas bodas gay. Esto pues refiere evidentemente a modificaciones al Código Civil del Estado de Michoacán, donde se contemplan algunas situaciones, entre ellas esta. ¿Cómo vislumbran ustedes esta próxima sesión donde se suba al pleno? Polémico porque la Iglesia Católica, el Consejo Interreligioso, instituciones públicas y privadas ya han externado su malestar. Incluso me salta que la Universidad Vasco de Quiroga, que entiendo es una universidad católica, así es, también ya se esté pronunciando y los riesgos que implica para la universidad, ¿no? Porque cuánta gente con preferencias sexuales distintas van a una universidad como la UBAC, ¿no? O sea, digo, no hay que cerrar los ojos. Son egresados, forman parte de... Claro. Pero creo que va a ser muy polémica la sesión, sobre todo porque veo una mayoría... mayoría a favor, así es, no la veo unánime, pero una mayoría sí, y esa minoría seguramente es la que pues estará haciéndole ruido. Lo cierto es de que la ley se tiene que cumplir, Jesús, y se tardaron mucho los legisladores locales porque seguramente Dios todavía no los iluminaba, y eso decía el cardenal, ojalá que los ilumine Dios para que tomen la mejor decisión. Y mira, yo no voy a entrar en el debate de si es legal o no, si es bueno, es malo, le conviene a la sociedad o no. La ley se cumple y las leyes son para eso, ¿no? Que ya había además un extrañamiento de la Suprema Corte, ¿no? Había varias peticiones de la Suprema Corte de Justicia, ¿sí? De que pues se reformara porque estaban violentando derechos humanos. Y hay que recordar que además, México está suscrito a tratados internacionales en materia. Que además pues ya había también demasiadas solicitudes de amparos para que procedieran estos matrimonios igualitarios. Así es. Lo cierto es de que pues en Michoacán ya hay una mayoría, al menos las comisiones eso dictaminaron. Veo voluntad, veo también un Congreso muy plural, hablando ideológicamente, pero las resistencias seguramente van a estar ahí. Yo veo tempestad, y tempestad no necesariamente en el poder legislativo, bueno, sí en el poder legislativo, pero no por esta discusión entre los 40 diputados, sino por el ingrediente adicional que le van a imprimir todos estos grupos que están en contra. Pues es que tiene que ser de una forma muy pensada, porque estamos hablando de un sector vulnerable, estamos hablando de un sector que pues tiene los mismos derechos que yo, que tú, que los que estamos en esta mesa, claro, que cualquiera, que los católicos, que los no católicos. Ni más ni menos. ¿Sí? O sea, no son... Somos seres humanos. Exacto. No somos nadie adicional, ni con deficiencias, ni con debilidades. La preferencia sexual no te hace más ni menos. Así es. O sea, creo que eso nos debe quedar muy claro. Pero mira, muy fuerte. Yo creo que la Iglesia Católica, y coincido en cierta parte con la Iglesia Católica en el sentido de que, pues, es muy difícil cambiar una cultura. Claro. Pero si nos vamos al discurso de los grupos de la diversidad sexual, es precisamente lo que dicen. Pues sí, es muy difícil cambiar una cultura, pero no significa que deba ser una ley, que vivamos en una cultura sometida a donde el matrimonio solo es entre hombre y mujer, y que sea con fines de reproducción. Claro, pero este tema y esta lucha creo que lo hemos visto en diversos ámbitos, y es finalmente por un reconocimiento a... Tú que cubres la fuente de salud, pero podrías seguramente referirnos esta lucha de hace tiempo, y hablando de matrimonio hombre y mujer, pues de que se le reconocieran también derechos y se le brindara atención a la concubina y a los hijos fuera del matrimonio, y fue también una lucha, ¿no? Claro. Hay que considerar que en este tema de los matrimonios gays, o sea, si se cambia lo que es el código familiar como tal para poder, ahora sí que se aprueben estas bodas, pues va a ser genial, porque de ahí parten otros beneficios también para los esposos, las esposas. Vámonos al caso del seguro social. Actualmente, una pareja gay no atienden al concubino o a la concubina, sí, ¿no? O sea, ellos se tienen que ir a atender a otro lado. Entonces, con estas modificaciones que se pretenden hacer... Incluso, perdón, cuando fallece uno. O cuando fallece uno, o sea, todo...
va a beneficiar Los beneficios. en varias cosas. Ahora, si se llega a aprobar esta cuestión de los matrimonios gay, también va a haber adopciones y va a ser más fácil, porque ahorita el DIF pues estamos en espera de que a nosotros nos diga el Congreso qué va a pasar. No podemos decir ahorita que sí vamos a aceptar los matrimonios gay todavía y que van a poder adoptar. Entonces van a hacer varios cambios y que la sociedad va a tener que irlos acoplando poco a poco. Sí, hay movimientos que están en contra, como las asociaciones de núcleos familiar tradicional, pues van a tener que acoplarse, les guste o no. Finalmente lo estamos viviendo, ¿no? Son derechos que tienen las personas. Pero o sea, déjate que sean derechos, que sí, es importantísimo. O sea, vemos en la sociedad que hay parejas homosexuales y las tenemos que aceptar. Y no es de que el mundo sea nuestro, o sea, de ellos, o sea, de nosotros, es de todos. O sea, Pero- ¿qué resistencia puede existir? Entiendo Hay una ese... incongruencia, Jorge, tan grande, y con todo respeto, y no voy a puntualizar en alguna religión en específico, pero a la hora de acudir a los servicios religiosos, a la entrada preguntan cuál es su preferencia sexual. Entonces sí puede pasar, entonces no puede pasar, entonces sí aceptamos su colecta. Porque no, si es de una persona con una preferencia sexual distinta, uy, ese es pecado. Insisto, y hablo de manera generalizada, sin pues atribuirle nada a nadie. Esta es una doble moral que hoy estamos trasladando al tema jurídico, pues. Pero, pues finalmente, yo creo que sí se vislumbra tempestad en el Poder Legislativo. Presumiblemente sería en la próxima sesión. Creo que lo están cuidando con pincitas. Y... próxima sesión, así lo traen desde hace Sí, desde hace años. tiempo, Ya está años. firmado el dictamen. El dictamen lo ya bueno. está. Es lo bueno, ¿no? O sea, ya hay un avance. hay un avance. Eso es lo bueno, Ya se pusieron de acuerdo, al menos los de las Comisiones Unidas. al menos. ¿No? Ya es Todavía un- falta la sesión en el pleno. Sí, falta la sesión en el Pleno y todo lo que va a desencadenar. César. A mí me refresca la memoria, volviendo a la cuestión de la polémica últimamente, sobre todo ahora que vino el Papa y antes, hacía la remembranza histórica sobre la reparación y sobre el relegamiento que había tenido y la separación de la Iglesia, Estado y cualquier organismo de tipo formal. Y parece ser que este tipo de cosas, la fusión o la unión entre el Estado y la Iglesia, que en un momento determinado alguien hizo una reforma para separarlos, me da la impresión de que todavía no están dadas las condiciones para que haya esa armonización. En cuanto a lo que comentan aquí los compañeros, la libertad de ser y con su vida sexual, lo que se quiera, creo que es respetable y eso que quede claro de una vez y para siempre, al menos de mi parte. Sexual, social, Social, y demás, social, ¿no? es- Nada más claro. sexual. Porque pareciera que todo lo remitimos a que una pareja homosexual solo busca sexo. Porque incluso tocar el tema, puede hasta uno utilizar conceptos que brinque uno aquello que está diciendo de que hay que tener respeto, supuesto. ¿verdad? Es muy delicado hasta por un término que digan, es que estás en contra, ¿no? Pero sí es respetable. Lo que yo sí veo discutible y delicado es cuando ya se hacen otros agregados, ¿no? Que, por ejemplo, que ya se integre legalmente, se eleve a rango de ley y las consecuencias demás, creo que ahí sí estaría un poco ya la discusión, porque yo estaría haciendo mi preferencia hacia la vida, pero ya con un respaldo legal. Yo lo vería un poco delicado, porque ya cuando Pero la ¿cómo? gente... ¿Cómo? No entiendo. O sea, me refiero que se puede dar el caso cuando tú le das un O respaldo... sea, no estás de acuerdo en que se acepten los matrimonios, pero no las consecuencias que vienen. Exacto. La adopción. Yo ahí, ahí donde no exactamente, estás de acuerdo. ahí sí es donde tendría mis dudas, sería cuestión de analizarlo. ¿Pero por qué? Porque cuando a alguien ya le das un respaldo legal, no siempre se utiliza simple y sencillamente para adquirir el derecho. Se da la malversación, si lo estamos hablando ahorita de quienes... Y un matrimonio de un hombre y una mujer no puede malversar o no puede, exactamente, no puede, sí, exactamente. mal hacer uso de un exactamente, hijo. pero se entiende que ya es algo mayoritario, predominante. Pero, a ver, y ya hemos aprendido... No entiendo por qué una pareja heterosexual sí tendríamos que darle el derecho a la duda de que va a tratar bien a un hijo y una pareja homosexual no. Me refiero a la cuestión general. O sea, hay gente que puede dar el caso y como te digo, yo no descarto a la pareja tradicional, no, como se le quiera llamar. Cuando ya hay un rango de legalidad, ahí es lo delicado, cómo lo van a manejar quienes ya tienen esa elevación, ese rango del código civil, de que ya hay un respaldo. Porque ha pasado, es que me discriminaron a fulano y tragas, ¿no? O sea, se va la ley contra ellos. Ese es lo delicado que yo veo en darle o elevarlo a un rango de ley. Que no tengan conocimientos de cómo van a hacer los trámites. No, de alguien, por ejemplo,
Incluso hay gente que desconoce a estas alturas, como decían ustedes, muchas de las leyes, y hay gente que por el hecho de decirle un término a estas personas que tienen, hay quienes han caído en problemas penales porque le dice a alguien, es que eres maricón. O sea, ahí es, por ejemplo, alguien que no le digan eso y diga eso. Pero eso qué tiene que ver con las leyes. No, me refiero porque, no, sí tiene que ver porque ya legalmente eso está no, sí, pero, está penalizado. A ver, sí, pero eso es una cosa muy distinta a los matrimonios, no, por a eso, las adopciones, porque ya va a la manera de cómo lo que los puede tratan. ser. Exacto. Es que ahí ya es cuestión de cada una de las personas. Sí, tampoco no le vas a decir maricón a una persona. No, o sea, no, hay por ejemplo, respeto. o para ir a buscar el derecho de esa ley. No, para ir a buscar el derecho de esa ley, alguien que lo puedan tratar bien, nomás por sus pantalones. Es que miren, me está discriminando, pero ya tiene un respaldo legal. A eso es lo que me refiero. Lo escucho muy a pretexto, César, porque pues no, o sea, no porque existan leyes vamos a respetar. O sea, si hay un homosexual, tienes que respetarlo como si fuera un heterosexual. Exactamente. O sea, no tienes, ni siquiera tienes que pensar en No, que esa es homosexual o no. No, esa es lo que decía. No, lo que ya tenemos. Exacto, esa es lo que decía Jesús hace rato. O sea, alguien que puede hasta fabricar, o pues se puede dar el caso en que diga, no, si hay una ley, pero pues porque hay todavía rechazos hacia las personas que tienen otra diversidad sexual. No quiero decir que se vaya a dar en todos los casos, pero puede darse. Bien, vamos a la última pausa, regresamos en esta tarde. ¿Cuál tarde? Mañana, está nublado aquí en la ciudad capital. Mañana de sábado, regresamos. Noche, ¿cuál noche? Vámonos a la pausa. Regresamos en esta mañana de sábado.